Cuando nos quejamos de otra persona, en realidad nos estamos quejando de algún aspecto de nosotros mismos. Todas las personas son un reflejo de nosotros mismos, y lo que vemos en los demás, también lo vemos en nosotros. Muchas veces nos sucede que no queremos aceptar algunos aspectos de nuestra forma de ser, nos maltratamos con alcohol, drogas o cigarrillos, o comiendo en exceso o de cualquier otra manera. Son formas de castigarnos por no ser perfectos, pero ¿ser perfectos para quién? Las exigencias y expectativas de quien queremos satisfacer. Decídete a dejar atrás eso, sencillamente descubrirás que eres una persona maravillosa tal como eres en este mismo momento. Si siempre el texto es demasiado largo. 32 Licidad acogiendo y aceptando las cosas que hacen de ti un ser único y especial. La experiencia de vivir contigo mismo puede ser la experiencia más maravillosa que puedas imaginar. Al despertar por la mañana, siente la alegría de pasar otro día contigo. Cuando te ames verdaderamente a ti mismo, despertarás lo mejor que hay en ti. No quiero decir con eso que serás mejor de lo que eres ahora, porque eso equivaldría a suponer que ahora no eres tan buena persona, pero sí descubrirás formas más positivas de satisfacer tus necesidades, y de expresar con más plenitud lo que realmente eres. La culpa nos hace sentir inferiores. Muchas veces los demás nos envían mensajes negativos porque esa es la manera más fácil de manipularnos. Si alguien intenta hacerte sentir culpable, pregúntate: ¿qué desea esta persona? ¿Por qué hace esto? Plantéate estas preguntas en lugar de decirte interiormente: sí, soy culpable, debo hacer lo que me dicen. Muchos padres manipulan a sus hijos mediante la culpa porque también ellos fueron educados de este modo. Mienten a sus hijos para producirles sentimientos de inferioridad. Hay muchas personas que al hacerse mayores siguen siendo manipuladas por sus familiares y amigos. En primer lugar, porque no se respetan a sí mismas. Si se respetasen, no dejarían que esto ocurriera. En segundo lugar, porque ellas también son manipuladoras. Mucha gente vive bajo una nube de culpa, siempre piensan que hace mal las cosas, que no se comportan correctamente, y se pasan la vida pidiendo disculpas, se niegan a perdonarse algo que hicieron en el pasado, se reprenden, y denigran por las cosas que les suceden. Deja que se disuelva la nube, no es necesario que continúes viviendo así. Aquellos de vosotros que se sienten culpables pueden ahora aprender a decir no y enseñar a la gente que la culpa es algo absurdo. No se trata de enfadarse, pero no hay por qué seguirles el juego. Si te resulta muy extraño decir simplemente no, dilo de esta manera: no puedo hacer eso. No des explicaciones ni trates de excusarte, porque entonces el manipulador tendrá municiones para convencerte y hacer que cambies tu decisión. Cuando los demás vean que ya no les da resultado manipularte, no lo intentarán más. Los demás solo pueden controlarte mientras tú lo permitas. Es posible que te sientas culpable la primera vez que digas no, pero te resultará más fácil a medida que vayas practicando. Una mujer que asistió a una de mis charlas tenía un bebé que nació con una enfermedad cardíaca. Ella se sentía culpable porque creía que había hecho algo mal, que le había hecho daño a su bebé, que era culpa suya que estuviera enfermo. Lamentablemente, la culpa no soluciona nada. En ese caso, nadie había hecho nada mal. Le dije que yo pensaba que la enfermedad podía haber sido una elección del alma del bebé. Mi respuesta fue que amara a su hijo, y se amara a sí misma, y dejara de pensar que había hecho algo mal. Ese tipo de culpa no sana a nadie. Si haces algo que sabes que vas a lamentar, deja de hacerlo. Si en el pasado hiciste algo por lo cual aún te sientes culpable, perdónate. Si puedes enmendarlo, hazlo, y no vuelvas a repetir la acción. Cada vez que surja la culpa en tu vida, pregúntate: ¿qué sigo creyendo de mí mismo? ¿A quién deseo agradar? Fíjate en las creencias de tu infancia que afloran. Cuando acude a mí alguien que se ha visto involucrado en un accidente de coche, generalmente veo que hay culpa en lo más profundo de su interior, y necesidad de castigo. También puede que haya mucha hostilidad reprimida porque esa persona piensa que no tiene derecho a defenderse. La culpa busca castigo, de modo que nos convertimos literalmente en nuestro propio juez, jurado y verdugo. Nos condenamos a prisión, nos castigamos y no hay nadie a nuestro alrededor que acuda en nuestra defensa.
Es hora de perdonarnos, y de otorgarnos la libertad. 33 Una mujer que asistía a uno de mis seminarios tenía un enorme sentimiento de culpabilidad con respecto a su hijo de mediana edad. Era su único hijo, y tenía un carácter muy reservado, muy encerrado en sí mismo. Ella se sentía culpable porque había sido muy estricta con él en la época de crecimiento. Le expliqué que había hecho lo mejor que sabía hacer en ese tiempo. Yo creo que él la escogió como madre antes de encarnarse en esta vida, de modo que en un plano espiritual, él sabía lo que hacía. Le dije que estaba malgastando toda su energía al sentirse culpable por algo que no podía cambiar. Es una pena que él sea así, suspiró él. Lamento tanto haber hecho un mal trabajo. Esta mujer desperdiciaba su energía porque de ese modo no ayudaba a su hijo ni evidentemente se ayudaba a sí misma. La culpa se convierte en pesada carga, y hace que nos sintamos inferiores. Le dije que cada vez que sintiera aflorar la culpa dijera algo como, no, ya no quiero sentir eso, estoy dispuesta a aprender a amarme, acepto a mi hijo tal como es. Si continuamente afirmaba esto, la pauta de culpabilidad se iría marchando, aun cuando no sepamos cómo amarnos. El hecho de estar dispuestos a hacerlo hará el cambio. Sencillamente no vale la pena aferrarse a estas pautas, la enseñan. Es siempre amarse a uno mismo. La enseñanza para esa mujer no era sanar a su hijo sino amarse a ella misma. Su hijo también vino a esta vida a amarse a sí mismo. Ella no puede hacer eso por él, y él no lo puede hacer por ella. Las religiones organizadas suelen ser excelentes para hacer que la gente se sienta culpable. Muchas montan números bien opresivos para mantener a la gente a raya, sobre todo a los jóvenes, pero ya no somos niños. No tenemos por qué obedecer a nadie, somos adultos que podemos decidir lo que queremos creer. El niño que hay en nosotros se siente culpable, pero también está ahí el adulto que hay en nosotros para enseñarle a sentirse de otra manera. Causamos estragos en nuestro interior cuando contenemos o reprimimos las emociones. Ámate lo suficiente como para permitirte sentir tus emociones. Deja aflorar tus sentimientos. Puede que te pases días enteros llorando o enfadándote a cada momento. Tal vez necesitas procesar muchísimo material antiguo. Te sugiero algunas afirmaciones que te facilitarán el proceso, y harán que sea más cómodo, más distendido. Ahora liberaré tranquilamente todas mis viejas creencias. Me resulta fácil y cómodo cambiar. Ahora mi senda está allanada. Estoy librera del pasado. No añadas juicios a tus sentimientos. Lo único que conseguirás con eso es ahogarlos más. Si estás pasando por dilemas o momentos de crisis, afirma que te encuentras a salvo, y dispuesto a sentir. El hecho de afirmar sentimientos positivos te traerá cambios beneficiosos. 6. La expresión de los sentimientos. Una tragedia puede convertirse en nuestro mayor bien si la abordamos de tal forma que nos ayude a crecer. Como liberar la rabia de forma positiva. Todo el mundo tiene que vérselas con la rabia alguna que otra vez en su vida. La rabia es una emoción sincera. Cuando no se expresa, se va acumulando en el cuerpo, y normalmente se manifiesta en forma de malestar, enfermedad o de algún tipo de disfunción del organismo. Tal como nos sucede con la crítica, generalmente nos enfadamos una y otra vez por las mismas cosas. Si pensamos que no tenemos derecho a expresar nuestro enfado, nos lo tragamos. Lo cual nos produce rencor, amargura o depresión, de manera que es bueno encargarnos de la rabia cuando ésta se presenta. Hay muchas formas positivas de manejar la rabia. Una de las mejores es hablar sinceramente con la persona con quien estamos enfadados, y liberar las emociones contenidas. Podemos decirle, estoy enfadado contigo porque _inferior 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 _inferior. Si sentimos ganas de gritarle o chillarle, eso quiere decir que la rabia que sentimos se ha estado formando durante bastante tiempo, probablemente porque no nos atrevemos a hablar con la otra persona. En este caso, lo mejor es liberar la rabia hablando con a persona en el espejo. Busca un lugar donde te sientas seguro, y sepas que no te van a interrumpir. Mírate a los ojos en el espejo. Si te resulta demasiado difícil, concéntrate en la nariz o la boca. Mírate, o mira a la persona con quien estás enojado. Recuerda el momento en que te enfadaste, y deja que salga la rabia.
Comienza diciéndole por qué exactamente estás enfadado, expresa la rabia que sientes. Puedes decir algo así: estoy enfadado contigo porque /, inferior, 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 estoy muy dolida porque tú inferior, 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 tengo tanto miedo porque tú inferior, 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 deja salir todos tus sentimientos. Si te dan ganas de expresarlos físicamente, coge algunos cojines y golpéalos. No te asustes de que tu rabia tome su curso natural. Ya has tenido reprimidos esos sentimientos demasiado tiempo, no hay por qué sentir ninguna culpa ni vergüenza. Recuerda, tus sentimientos son pensamientos en acción, tienen una utilidad, y cuando los dejas salir libremente de tu mente y de tu cuerpo, dejas espacio para otras experiencias más positivas. Cuando hayas terminado de expresar tu rabia, haz lo posible por perdonar a la persona o las personas que la provocaron. El perdón es un acto de libertad para ti, porque eres tú quien se beneficia con él. Si no puedes perdonar a alguien, entonces el ejercicio será una afirmación negativa, y no curativa para ti. Hay diferencia entre liberar y simplemente revivir viejas rabias. Tal vez necesites decir algo así: de acuerdo, esa situación está superada, ahora pertenece al pasado, no apruebo lo que has hecho, pero comprendo que hiciste lo mejor que podías hacer con el entendimiento, el conocimiento y la información que tenías en aquel momento. He acabado con esto, te libero y te dejo en paz. Tú eres Librerae y yo soy Librerae. Tal vez tengas que repetir el ejercicio varias veces hasta sentir que de verdad te has liberado de la rabia. También es posible que necesites trabajar con varias rabias. Haz lo que te parezca apropiado para ti. 35 Podemos usar diversos métodos para descargar la rabia. Podemos llorar y chillar contra un almohadón. Podemos golpear cojines, la cama o un saco de arena de entrenamiento. Podemos escribir una carta de odio y después quemarla. Podemos gritar dentro del coche con las ventanillas cerradas. Podemos ir a la pista de tenis o al campo de golf y descargar la rabia golpeando pelotas una tras otra. Podemos hacer ejercicio, nadar y dar varias vueltas a la manzana corriendo. Podemos escribir o dibujar nuestros sentimientos empleando la mano no dominante. El proceso creativo es una forma natural de liberar emociones. Hombre que asistía a uno de mis seminarios contó que él se ponía un reloj de arena cuando comenzaba la sesión de golpear almohadones. Se daba 10 minutos para dejar salir todas sus frustraciones y la rabia que sentía contra su padre. A los 5 minutos estaba agotado. Cada 30 segundos miraba el reloj y se daba cuenta de que aún le quedaban unos cuantos minutos para continuar. Yo solía golpear la cama y armar mucho ruido. Ahora ya no puedo hacerlo porque mis perros se asustan y creen que estoy enfadada con ellos, pero he descubierto que me resulta muy efectivo gritar dentro del coche o cavar un hoyo en el jardín. Como ves, se puede ser bastante creativo para liberar los sentimientos. Te recomiendo que hagas algo de tipo físico para liberar las emociones muy cargadas, algo que no entrañe ningún peligro. No hagas cosas temerarias o peligrosas para ti o para los demás. Acuérdate también de comunicarte con tu poder superior. Entra a tu interior y reconoce que ahí hay una respuesta a tu rabia y que la encontrarás. Tiene mucho poder curativo meditar y visualizar cómo sale libremente la rabia del cuerpo. Envía amor a la persona con quien estás enojado y ve cómo tu amor disuelve la discordia. Es preciso que estés dispuesto a que haya armonía. Tal vez la rabia que sientes te haga recordar que no te comunicas bien con los demás. Al reconocerlo,
puedes corregirlo. Es increíble la cantidad de personas que me dicen lo felices que llegan a sentirse una vez que han liberado la rabia que sentían. Es como si se quitaran de encima un enorme peso. A una de mis alumnas le resultaba dificilísimo dejar salir sus sentimientos. Intelectualmente los comprendía, pero no podía expresarlos. Una vez se permitió expresar sus sentimientos, empezó a gritar, y a dar puntapiés, y les dijo de todo a su madre, y a su hija alcohólica. Sintió que se aligeraba de una enorme carga. Cuando la visitó su hija al poco tiempo, ella no paró de abrazarla. Había dejado espacio para el amor allí donde antes tenía acumulada la rabia reprimida. A lo mejor eres una persona que se ha pasado enfadada la mayor parte de su vida. Quizás sientas lo que yo llamo rabia habitual. Pasa algo y te enfadas, pasa otra cosa y te vuelves a enfadar, y así continuamente. Te pasas la vida enfadándote, pero nunca vas más allá de la rabia. La rabia habitual es infantil. Uno siempre quiere salirse con la suya. Te convendría preguntarte: ¿por qué escojo estar todo el tiempo enfadado? ¿Qué hago para crearme una situación tras otra que me hacen enfadar? ¿Es esta la única manera que tengo de reaccionar ante la vida? ¿A quién sigo castigando? ¿O amando? ¿Es esto lo que deseo? ¿Por qué necesito ponerme en este estado? ¿Qué creencia mía causa toda esta frustración? ¿Qué es lo que doy que produce en los demás la necesidad de irritarme? En otras palabras, ¿por qué crees que para salirte con la tuya tienes que enfadarte? No quiero decir con esto que no haya injusticias o que no tengas derecho a enfadarte. Sin embargo, la rabia habitual no es buena para tu cuerpo, porque se queda alojada allí. Fíjate en qué centras tu atención la mayor parte del tiempo. Siéntate frente al espejo durante 10, 36 minutos y mírate. ¿Quién eres? Pregúntate. ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué puedo hacer para hacerte feliz? Ha llegado el momento de hacer algo diferente. Crea dentro de ti un espacio nuevo, y llénalo de hábitos amables, optimistas y alegres. Muchas personas suelen enfadarse cuando conducen, expresan así sus frustraciones contra los malos conductores que se encuentran por el camino. Hace bastante tiempo comprendí la realidad de que lo iba a pasar mal debido a la incapacidad de otras personas para seguir las normas de tráfico, de modo que la forma que tengo de conducir es: primero pongo amor en el coche al subirme a él, y enseguida afirmo, y sé que siempre voy a ir rodeada por conductores maravillosos, competentes y felices, que todas las personas que me rodean son buenos conductores. Debido a mis creencias y afirmaciones, rara vez me toca algún mal conductor cerca. Los malos conductores suelen estar lejos, molestando a aquel que va agitando el puño y chillando. Tu coche es una prolongación tuya, del mismo modo que todo y todos son prolongaciones tuyas. Por lo tanto, pon amor en tu coche, y envía tu amor a todas las personas que te rodean en las calles y en las carreteras. Las partes del coche, pienso yo, son similares a las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una de las chicas que trabajan conmigo en Traba que no tenía visibilidad, no veía hacia dónde iba su vida ni a dónde deseaba ir ella. Una mañana se levantó, y se encontró con que el parabrisas de su coche estaba roto. Un conocido mío consideraba que estaba atascado en su vida, ni avanzaba ni retrocedía, sencillamente estaba parado. Tuvo un pinchazo en el neumático, y no pudo continuar su camino. Sé que esto puede parecer tonto al principio, pero encuentro fascinante la terminología automovilística que emplearon para referirse al estado mental en que se encontraban. No tener visibilidad significa que no ves nada hacia adelante. El parabrisas es una metáfora perfecta, así como un neumático pinchado es un ejemplo perfecto del hecho de quedarse atascado. La próxima vez que le suceda algo a tu coche, piensa qué te parece que representa la parte estropeada, y ve si puedes hacer una conexión con tu estado de ánimo o tus sentimientos en ese momento concreto. Puede que te sorprenda el resultado. Algún día escribiré un librero, y lo titularé Sane su automóvil. Hubo una época en que no se comprendía la relación cuerpo a mente. Ha llegado la hora de que ensanchemos aún más nuestro pensamiento, y comprendamos la relación máquina a mente. Toda situación en la vida es una experiencia
cativa y se puede manejar para que nos funcione. No hay nada nuevo ni especial respecto a la rabia, nadie escapa a su experiencia, el secreto está en identificarla por lo que es y en llevar esa energía en una dirección más sana. Si te pones enfermo, no te enfades por ello, en lugar de meter rabia en tu cuerpo, llénalo de amor, y perdónate. Las personas que se dedican a cuidar a los enfermos podrían acordarse de cuidarse ellas también. Si no lo hacen, no serán de ninguna utilidad ni para sí mismas ni para sus amigos y familiares, se quemarán. Es preciso que hagan algo para dejar salir sus sentimientos también. Una vez que se aprende a manejar la rabia de forma positiva, que aporte beneficios, se descubren maravillosos cambios que van mejorando la calidad de la vida. El resentimiento es la causa de diversas enfermedades. El resentimiento es rabia que se lleva enterrada durante mucho tiempo. El principal problema del resentimiento es que se aloja en el cuerpo, generalmente siempre en el mismo sitio, y llegado un momento comienza a carcomer los tejidos, muchas veces se convierte en tumores y cánceres. Por lo 37 tanto, reprimir la rabia, y dejar que se instale en el cuerpo no conduce a una buena salud. Lo repito nuevamente, es hora de dejar salir esos sentimientos. Muchos nos hemos criado en hogares donde no estaba permitido enfadarse. A las mujeres sobre todo se nos enseñó que enfadarse era algo malo, la rabia no era aceptable, solo a una persona, normalmente el padre o la madre, se le permitía expresarla. Ahora podemos comprender que somos nosotros los que nos aferramos a ella, nadie más tiene nada que ver. Una ostra coge un granito de arena, y lo va cubriendo de carbonato de calcio hasta que el granito se transforma en una hermosa perla. De igual modo, nosotros cogemos nuestras heridas emocionales, y las vamos alimentando mediante lo que yo llamo pasar la vieja película una y otra vez en nuestra mente. Si queremos vernos libres de esas viejas heridas, si deseamos superarlas, es el momento entonces de dejarlas atrás, y continuar avanzando. Uno de los motivos de que las mujeres desarrollen quistes y tumores en el útero es lo que yo llamo el síndrome de él me hizo daño. Los órganos genitales representan en el hombre la parte más masculina del cuerpo, el principio masculino, y en la mujer la parte más femenina, el principio femenino. Cuando una persona pasa por una crisis emocional en sus relaciones, la lleva a una de esas zonas. Las mujeres en general la llevan a sus órganos femeninos, a su parte más femenina, y allí la van nutriendo hasta que se transforma en un quiste o un tumor. Es posible que nos dé muchísimo trabajo disolver el resentimiento, ya que está enterrado muy hondo dentro de nosotros. Me llegó una carta de una mujer que estaba trabajando en su tercer tumor canceroso, aún no había disuelto su resentimiento, y continuaba creando nuevos tumores en su cuerpo. Yo noté que se sentía muy justificada en su amargura, le era más fácil que el médico le quitara el último tumor que trabajar en el perdón. Lo mejor habría sido que hubiera podido hacer ambas cosas. Los médicos son muy buenos para quitar tumores, pero nosotros podemos hacerlos reaparecer. A veces preferimos morir antes que cambiar un hábito, y nos morimos. He visto que muchas personas prefieren morir a cambiar un hábito alimentario, y se mueren. Esto es bastante terrible cuando le sucede a un ser querido, y nos damos cuenta de las opciones alternativas que podría haber tomado. Sea cual sea la elección que hagamos, siempre será la correcta para nosotros, y no hay nada de qué culparse, incluso en el caso de que abandonemos el planeta. Todos dejaremos el planeta tarde o temprano, y encontraremos la forma de hacerlo en el momento oportuno para nosotros. No nos culpemos por fracasar o por hacer mal las cosas, no nos sintamos culpables, no hay ninguna culpa, nadie hace mal nada, todos hacemos las cosas lo mejor que podemos con el entendimiento y la información de que disponemos. Todos tenemos nuestro poder interior, recuérdalo, y hemos venido aquí a aprender ciertas enseñanzas. Nuestro yo superior conoce nuestro destino, y sabe lo que necesitamos aprender para progresar en nuestro proceso evolutivo. No hay ningún modo equivocado o malo de hacer las cosas, simplemente hay. Todos estamos embarcados en un viaje infinito por la eternidad, y tenemos una vida tras otra. Lo que no resolvemos en una vida lo resolveremos en alguna otra. Los sentimientos reprimidos llevan a la depresión. La depresión es la rabia vuelta hacia adentro. Es también la rabia que pensamos que no tenemos derecho a sentir.
Por ejemplo, es posible que consideres que no está bien sentir rabia contra tu padre o tu madre, o contra tu pareja o tu mejor amigo, sin embargo la sientes, y además te sientes atascado por ello. Esa rabia se transforma en depresión. Actualmente hay muchísimas personas que sufren de depresión, incluso de depresión crónica. Cuando se llega a este extremo es muy difícil salir de ella, la persona se siente el texto es demasiado largo. 38 Mismo ocurre con los sentimientos. Si quieres tener una mente que discurra libremente, deberás lavar tus platos sucios mentales. Una de las mejores formas de hacerlo es darse permiso para expresar parte de la rabia, y así reducir un poco la depresión. Actualmente hay terapeutas que se especializan en liberar la rabia. 1 o 2 sesiones con alguno de ellos te serán de gran utilidad. Personalmente creo que todos necesitamos golpear la cama una vez a la semana, con o sin rabia. Hay algunas terapias que animan a entrar adentro de la propia rabia. Yo pienso, sin embargo, que de este modo te sumerges en la rabia durante demasiado tiempo. Como cualquier emoción que aflora, la rabia dura solo unos minutos. Los bebés entran y salen de sus emociones con mucha rapidez. Es nuestra reacción ante la emoción lo que nos hace aferrarnos a ella y reprimirla. Elizabeth Kubler-Ross emplea un maravilloso ejercicio en sus seminarios. Ella lo llama exteriorización. Hace que los participantes agarren un trozo de manguera de goma y golpeen con ella unos cuantos listines de teléfono viejos una y otra vez, dejando emerger todo tipo de emociones. Cuando liberáramos la rabia, es normal que nos sintamos un poco avergonzados, sobre todo si expresarla va contra nuestro código familiar. La primera vez que lo hagas te sentirás violento, pero una vez te acostumbres, hasta puede ser divertido, y en todo caso es muy poderoso. Dios no te va a odiar por enfadarte. Una vez que hayas liberado parte de esa vieja rabia, serás capaz de mirar tu situación bajo una nueva luz, y de encontrar soluciones. Otra cosa que sugeriría a una persona deprimida es que trabaje con un buen dietista para limpiar su dieta. Es sorprendente el efecto beneficioso que esto tiene en la mente. Las personas deprimidas suelen comer muy mal, lo cual aumenta el problema. Todos necesitamos que los alimentos que tomamos sean buenos para nuestro cuerpo. Además, muchas veces nos encontramos con que hay un desequilibrio bioquímico en el cuerpo que se agrava aún más por la ingestión de algún tipo de medicamento. Otro maravilloso tratamiento para liberar sentimientos es el reverting, porque va más allá del intelecto. Si nunca has hecho una sesión de reverting, te recomiendo que lo pruebes. Ha ayudado enormemente a muchas personas. Es una modalidad de respiración que te ayuda a conectar con problemas pasados de modo que los puedas liberar de forma positiva. Algunos terapeutas de reverting te hacen repetir tus afirmaciones mientras dura la sesión. También son recomendables trabajos corporales como el rolfing, que consiste en un tratamiento de profunda manipulación del tejido conectivo. Este método fue creado por Ida Roef. Tenemos, asimismo, las técnicas Seller y Trager. Todos estos procedimientos son excelentes formas de liberar pautas de comportamiento restrictivas que se almacenan en el cuerpo. Una determinada terapia puede ser buena para algunas personas, y no para otras. La única manera de descubrir cuál es la que nos va mejor es probar diferentes posibilidades. La sección de autoayuda de las librerías es un excelente lugar para informarse sobre las distintas alternativas. Las tiendas de alimentos dietéticos suelen tener información sobre reuniones y clases. Cuando el discípulo está dispuesto, aparece el maestro. El temor es falta de confianza. El temor se ha extendido por el mundo, lo vemos y lo escuchamos cada día en los telediarios. Está presente en forma de guerras, asesinatos, codicia y mucho más. El temor es falta de confianza en nosotros mismos. Debido a eso no confiamos en la vida, no confiamos en que estamos protegidos en un plano superior, de modo que necesitamos controlarlo todo en el plano físico. Es lógico, pues, que sintamos miedo porque no podemos controlarlo todo en nuestra vida. Cuando deseamos superar nuestros temores aprendemos a confiar. Esto se llama dar el salto de fe. El texto es demasiado largo. 39 Cuando surge un pensamiento de temor, en realidad lo que intenta es protegerte. Te sugiero que le digas: sé que quieres protegerme, y aprecio tu deseo de ayudarme, gracias.
reconoce que el pensamiento de temor está ahí para cuidar de ti. Cuando tienes un susto de tipo físico, tu cuerpo bombea adrenalina para protegerte del peligro. Lo mismo sucede con el temor que fabricamos en la mente. Observa tus miedos e identifícalos. Ellos no son tú. Piensa en el miedo de la misma forma en que piensas en una película. Lo que ves en la pantalla no está ahí en realidad. Las imágenes que se mueven son solamente trozos de celuloide que cambian y desaparecen con rapidez. Nuestros temores vienen y van con la misma rapidez que esas imágenes, a no ser que insistamos en aferrarnos a ellos. El temor es una limitación de nuestra mente. La gente tiene muchísimo miedo de ponerse enferma, de quedarse sin casa o de cualquier otra cosa. La rabia es el temor que se convierte en mecanismo de defensa, trata de protegerte, no obstante, te sería muchísimo más provechoso hacer afirmaciones para dejar de recrear situaciones terribles en tu mente en el intento de amarte a través del temor. Nada nos viene de fuera, estamos en el centro de todo lo que sucede en nuestra vida, todo está en nuestro interior. Cualquier experiencia o relación refleja una pauta mental interior. El temor es lo contrario del amor. Cuanto más dispuestos estamos a amarnos y a confiar en nosotros mismos, más atraemos esas cualidades hacia nosotros. Cuando pasamos por una racha de verdadero miedo, inquietud o preocupación, o no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. No es sorprendente cómo todo va mal en nuestra vida, una cosa tras otra, parece la historia de nunca acabar. Bien, pues, lo mismo pasa cuando nos amamos verdaderamente, todo comienza a ir por la senda del triunfo, las luces se nos ponen verdes, y encontramos sitios para aparcar. Todas esas cosas que hacen tan agradable la vida, las pequeñas y las grandes. Nos levantamos por la mañana, y el día se despliega bellamente. Ámate para que puedas cuidar de ti mismo. Haz todo lo que puedas para fortalecer tu corazón, tu cuerpo y tu mente. Vuélvete hacia tu poder interior. Busca una buena conexión espiritual, y esfuérzate por mantener. Así te sientes amenazado o asustado, respira conscientemente. Con frecuencia retenemos el aliento cuando estamos asustados. Respira hondo unas cuantas veces. La respiración abre el espacio interior que es tu poder, fortalece la columna vertebral, abre la caja torácica, y deja al corazón más espacio para dilatarse. Al respirar empiezas a echar abajo barreras y a abrirte. Te expandes en vez de contraerte, tu amor fluye. Di, soy uno con el poder que me ha creado, estoy seguro y a salvo, todo está bien en mi mundo. La limpieza de las adicciones son formas que tenemos de enmascarar nuestros temores, suprímenla. Es emociones para que nos sintamos. Hay muchos tipos de adicciones además de las químicas. También están las que yo llamo adicciones a pautas, a esos hábitos que adoptamos para evitar estar presentes en nuestra vida, cuando no queremos afrontar lo que tenemos delante, o cuando no deseamos estar donde estamos. Echamos mano de una pauta o hábito que nos mantiene desconectados de nuestra vida. Para algunas personas puede ser una adicción a la comida o a algún producto químico. Puede que haya una disposición genética al alcoholismo, pero la opción de seguir enfermo es siempre individual. Muchas veces, cuando hablamos de que algo es hereditario, se trata en realidad de la aceptación por parte del niño pequeño de la forma de afrontar el temor que empleaban su padre o su madre. Para otras personas, están las adicciones emocionales. Se puede ser adicto a encontrar defectos en la gente. Pase lo que pase, siempre se encuentra a alguien a quien echarle la culpa. La culpa es suya. Ellos me hicieron, el texto es demasiado largo. 40. También hay personas adictas al rechazo. Donde quiera que vayan atraen a gente que las rechaza. Encuentran rechazo por todas partes. Sin embargo, el rechazo del exterior es un reflejo de su propio rechazo. Si estas personas no se rechazaran, nadie las rechazaría, y aunque lo hicieran, ciertamente a ellas no les importaría. Si este es tu caso, pregúntate: ¿qué es lo que no acepto de mí? Hay muchísimas personas adictas a la enfermedad. Siempre están enfermas o preocupadas por el temor de enfermar. Es como si pertenecieran al club de la enfermedad del mes. Si has de ser adicto a algo, ¿por qué no lo eres a amarte a ti mismo? Podrías ser adicto a hacer afirmaciones positivas o a llevar a cabo cosas que te apoyen y te alienten.
La necesidad compulsiva de comer en exceso. Recibo muchísimas cartas de personas que tienen problema de exceso de peso, siguen una dieta para adelgazar durante 2 o 3 semanas y la dejan. Entonces se sienten culpables por haberla abandonado. En lugar de apreciar que hicieron cuanto pudieron, se enfadan consigo mismas y se sienten agobiadas por la culpa. Para castigarse, pues la culpa siempre busca castigo, van a restaurantes y comen alimentos que no son buenos para su cuerpo. Y estas personas lograrán reconocer que durante esas 2 o 3 semanas que siguieron un determinado régimen hicieron algo maravilloso para su cuerpo, y dejaran de cubrirse con capas y más capas de culpa. Podrían romper el hábito, podrían comenzar a decir: yo tenía un problema de peso, ahora me doy permiso para tener el peso perfecto para mí, y el hábito de comer en exceso empezaría a marcharse. Sin embargo, no es necesario concentrarse demasiado en el problema de la comida porque no es ahí donde está el verdadero problema. El hecho de comer en exceso siempre significa que hay una necesidad de protección. Cuando uno se siente inseguro o asustado, se cubre de una almohadilla o capa de seguridad. El peso no tiene nada que ver con la comida. La mayor parte de la gente se pasa la vida enfadada consigo misma por estar gorda. ¡Qué desperdicio de energía! Lo que hay que comprender, más bien, es que hay algo en nuestra vida que nos hace sentir inseguros o en peligro. Puede tratarse del trabajo, el cónyuge, la propia sexualidad o la vida en general. Si tienes un problema de exceso de peso, déjalo a un lado, no te preocupes por la comida, y presta atención a esa pauta interior que dice: necesito protección porque me siento inseguro. Es asombrosa la forma en que responden nuestras células a estas pautas. Cuando desaparece la necesidad de protección, cuando comenzamos a sentirnos seguros, la grasa se diluye. Lo he observado en mi propia vida. Cuando no me siento segura y a salvo, comienzo a engordar. Cuando mi vida transcurre muy acelerada, y trabajo demasiado, y me siento desbordada, experimento una necesidad de protección, una necesidad de seguridad. Entonces digo: de acuerdo, lo hice, ya es hora de que trabajes para sentirte segura. Quiero que sepas de verdad que estás a salvo, que todo va bien, y que puedes hacer lo que quieras, estar donde quieras, y tener todo lo que está sucediendo ahora mismo. Estás a salvo, y yo te amo. El peso es solo el efecto exterior del miedo que hay dentro. Cuando te mires en el espejo, y veas a esa persona gorda que te contempla, recuerda que estás viendo el resultado de tu antigua forma de pensar. Cuando empieces a cambiar de pensamientos, habrás plantado la semilla de lo que se convertirá en realidad para ti. Lo que elijas pensar hoy creará la nueva figura que tendrás mañana. Uno de los mejores libreros sobre cómo liberar peso es el de Sondra Reid titulado The Only Diet There Is. La única dieta que hay. La dieta a la que se refiere este librero es la de abstenerse de pensamientos negativos. La autora enseña cómo hacerlo, paso a paso. Grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda se han convertido en una nueva entidad social. El texto es demasiado largo. 41 iglesias. También hay reuniones de grupo. En cualquier tienda de alimentos dietéticos, uno de mis lugares favoritos, encontrarás información sobre este tema. Si te tomas en serio el cambio de tu vida, hallarás la manera de llevarlo a cabo. Los programas de 12 pasos existen desde hace mucho tiempo, en un enfoque muy práctico, y que da excelentes resultados. El programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, dirigido a los familiares de adictos, es uno de los mejores para todo tipo de personas. Los sentimientos son nuestros indicadores interiores cuando nos criamos en una familia con problemas o que no funciona bien. Aprendemos a hacer lo posible por evitar conflictos, y esto tiene como consecuencia la negación de nuestros sentimientos. Sucedemos que no confiamos en que los demás puedan satisfacer nuestras necesidades, de modo que ni siquiera pedimos ayuda. Estamos convencidos de que hemos de ser lo suficientemente fuertes para arreglárnoslas solos. El único problema es que nos desconectamos de nuestros propios sentimientos, que son la base de nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, y con el mundo que nos rodea. Son los indicadores de lo que marcha o no marcha en nuestra vida. Aislarlos y desconecta. Solo nos lleva a problemas más complicados, y a enfermedades físicas. Lo que se puede sentir se puede sanar. Si no te permites sentir lo que pasa en tu interior, no sabrás por dónde comenzar el proceso de curación.
Por lo visto muchos de nosotros vamos por la vida sintiéndonos constantemente culpables, envidiosos, asustados o tristes. Nos creamos hábitos que nos mantienen repitiendo sin cesar las mismas experiencias que afirmamos que no queremos tener. Si te pasas la vida enfadado, triste, temeroso o celoso, y no conectas con la causa subyacente en tus sentimientos, continuarás creando más rabia, tristeza, temor, etc. Cuando dejamos de sentirnos víctimas, somos capaces de recuperar nuestro poder. Tenemos que estar dispuestos a aprender la lección para que el problema desaparezca. Si confiamos en el proceso de la vida, y en nuestra conexión espiritual con el universo, podremos disolver nuestros enfados y temores tan pronto como aparecen. Ciertamente podemos confiar en la vida, y saber que todo sucede dentro del correcto orden divino, y en el momento y el lugar perfectos. 7. Más allá del dolor somos muchísimo más que nuestro cuerpo, y nuestra personalidad. El espíritu interior es siempre hermoso, y digno de amor. Por mucho que pueda cambiar nuestra apariencia externa, el dolor de la muerte es fabuloso ser positivo. También es fabuloso reconocer lo que se siente. La naturaleza nos ha dado sentimientos para pasar por ciertas experiencias. Negarlos causa más dolor. La muerte no es un fracaso. Recuérdalo, todos morimos. La muerte forma parte del proceso de la vida. Cuando muere un ser querido, el proceso de aflicción dura como mínimo un año. Por lo tanto, tómate ese tiempo. Es muy difícil pasar por todos esos días de fiesta, las diferentes estaciones, las fechas especiales, los cumpleaños, el aniversario de boda, Navidad, etc. De modo que sé muy cariñoso contigo mismo, y date permiso para afligirte y llorar. No hay ninguna regla para hacerlo, no te impongas ninguna. También es correcto enfadarse y ponerse histérico cuando alguien se muere. No se puede simular que no duele, es necesario dar salida a los sentimientos. Permítete llorar, mírate al espejo y gime, no es justo, o lo que sea que sientas, déjalo salir, lo repito, de lo contrario, te crearás problemas en tu cuerpo. Cuida de ti mismo lo mejor posible. Sé que no es fácil, pero hazlo. Los que trabajamos con personas enfermas de SIDA nos encontramos con que este proceso de aflicción se hace continuo. Lo mismo ocurre en tiempo de guerra, hay demasiadas muertes para que nuestra sensibilidad pueda con ellos. Cuando todo esto me supera, acudo a personas muy amigas, y me desahogo en arranques de histeria. Fue mucho más fácil cuando murió mi madre. Pensé que era el final natural de su ciclo de 90 años, aunque sentí su muerte, y lloré. No sentí la rabia y el furor que provocan la injusticia y la importunidad de la muerte de una persona joven. Las guerras y las epidemias produce una enorme frustración por su aparente injusticia. Aunque el desahogo de la aflicción lleva su tiempo, a veces uno se siente como si estuviera en un pozo sin fondo. Si continúas con tu aflicción pasados unos años, eso quiere decir que te estás revolcando en ella. Es necesario que perdones y liberares a la otra persona, así como a ti mismo. Es bueno recordar que no perdemos a nadie cuando muere alguien, puesto que esa persona jamás nos perteneció. Si te resulta muy difícil superarlo, puedes hacer varias cosas. Antes que nada, te sugiero que medites en la persona que se ha ido, fuera lo que fuese que esta persona creyera o hiciera cuando estaba viva. En el momento en que deja el planeta, se levanta un velo, y ella ve la vida con mucha claridad y nitidez. De modo que las personas que han muerto ya no tienen los temores ni las creencias que tenían cuando estaban aquí. Si estás sufriendo mucho por la muerte de un ser querido, probablemente te dirá que no te preocupes porque todo está bien. En tu meditación pídele que te ayude a pasar este periodo, y dile que le amas. No te juzgues por no haber estado con esa persona o no haber hecho lo suficiente por ella cuando estaba viva. Eso solo aumenta la culpa y la pena. Algunas personas utilizan el tiempo de duelo como excusa para no continuar con su propia vida, y a veces les gustaría dejar el planeta también. La muerte de alguien a quien conocemos y amamos puede, asimismo, hacer aflorar nuestro propio miedo a la muerte. Emplea el tiempo de duelo en hacer tu trabajo interior para liberar cosas que tienes dentro. La muerte de un ser querido hace aflorar mucha tristeza. Permítete sentirla. Necesitas llegar a un punto en donde te sientas lo suficientemente seguro para dejar aparecer viejos dolores. Si te permites 2 o 43 días de llanto,
desaparecerá parte de tu tristeza y tu sentimiento de culpa. Si lo necesitas, busca un buen terapeuta o un grupo que te ayude a sentirte lo suficientemente a salvo para poder sacar fuera esas emociones. Otra sugerencia es hacer afirmaciones como, te amo, y te dejo libre. Tú estás libre y yo estoy libre. En uno de mis talleres había una mujer que tenía mucha dificultad para dejar salir la rabia que sentía contra una tía que estaba muy enferma. Le aterraba pensar que su tía se iba a morir, y ella no sería capaz de comunicarle lo que realmente sentía respecto al pasado. No deseaba hablar con ella, porque se sentía ahogada, bloqueada interiormente. Le sugerí que acudiera a un terapeuta porque en su caso el trabajo individual le iba a ser de mucha utilidad. Cuando estamos atascados en algún aspecto, pedir ayuda es un acto de amor por nosotros mismos. Hay muchas clases de terapeutas en todas partes que tienen experiencia en estas situaciones. No es necesario que vayas durante mucho tiempo, unas pocas sesiones son suficientes para superar el periodo difícil. También hay grupos de apoyo para estos casos. Podría resultarte útil acudir a uno de ellos porque te ayudarían a superar tu pena, comprender nuestro dolor. Muchas personas viven cotidianamente con un dolor continuo. Puede tratarse de una parte pequeña y sin trascendencia en su vida, o puede constituir una parte importante e insoportable de ella. Pero, ¿qué es el dolor? Muchos estamos de acuerdo en que es algo de lo que nos gustaría vernos libres. Veamos qué podemos aprender de él. ¿De dónde procede? ¿Qué trata de decirnos? El diccionario define el dolor como una sensación desagradable o molesta debida a un daño o trastorno corporal. Otra definición es sufrimiento o tormento mental o emocional, ya que el dolor es una manifestación de malestar mental y físico. Es evidente que tanto la mente como el cuerpo son susceptibles de sufrirlo. No hace mucho fui testigo de un maravilloso ejemplo que ilustra este punto. Estaba observando a dos niñas que jugaban en el parque. La primera levantó la mano para darle una juguetona palmada en el brazo a su amiguita. Antes de que la tocara, la otra exclamó: ¡ay! ¿Por qué gritas si aún no te he tocado?, dijo la primera mirándola, a lo cual la otra contestó rápidamente: ah, es que yo sabía que me iba a doler. En este ejemplo el dolor mental fue imaginarse o suponer el dolor físico. El dolor nos llega de muchas formas: un arañazo, un chichón, una magulladura, malestar, dormir mal, una amenaza, un nudo en el estómago, una sensación de entumecimiento en el brazo o la pierna. A veces duele mucho, a veces solo un poco, pero lo sentimos, sabemos que está ahí. En la mayoría de los casos el dolor intenta decirnos algo. A veces, el mensaje es evidente, muy claro: la acidez de estómago que se experimenta los días laborables, pero no los fines de semana, puede ser indicio de que necesitamos cambiar de trabajo. Muchos conocemos muy bien el significado del dolor que se sufre después de una noche en que hemos bebido en exceso. Sea cual fuere el mensaje, debemos recordar que el cuerpo humano es una maquinaria maravillosamente construida. Cuando hay problemas nos informa de ello, pero solo si estamos dispuestos a escuchar. Por desgracia, muchas personas no se toman el tiempo necesario para escuchar a su cuerpo. En realidad, el dolor es el último recurso del cuerpo para decirnos que algo va mal en nuestra vida. Nos hemos despistado o perdido en algún lugar. Le hagamos lo que le hagamos, el cuerpo siempre anhela una salud óptima, pero si lo maltratamos, contribuimos a nuestra enfermedad o malestar. ¿Qué hacemos cuando sentimos la primera sensación de dolor? Generalmente corremos al botiquín o a la farmacia, y nos tomamos una píldora o una cápsula. Lo que le decimos así al cuerpo es: calla, no deseo escucharte. Entonces él se callará. Durante el texto es demasiado largo. 44 dolores, esta vez algo más fuertes. Entonces tal vez vayamos al médico para que nos recete algo, pastillas, inyecciones o cualquier otra cosa. En algún momento tenemos que prestar atención a nuestro cuerpo para ver qué pasa, porque muy bien podría ser que tuviéramos alguna enfermedad ya avanzada. Incluso en este caso, muchas personas prefieren seguir con el papel de víctimas, y se resisten a escuchar. Otras abren los ojos a lo que sucede, y se muestran dispuestas a hacer cambios. Todo está bien. Cada cual aprende de diferente manera. Las respuestas pueden ser tan sencillas como procurarse una buena noche de sueño, o
No salir 7 noches por semana, o no excederse en el trabajo. Permítete escuchar a tu cuerpo porque él sí desea ponerse bien. Tu cuerpo quiere estar sano, y tú puedes colaborar con él. Cuando siento un dolor o una molestia, me quedo en silencio. Sé que mi poder superior me hará saber qué necesito cambiar en mi vida para estar libre de enfermedades. En estos momentos de silencio imagino o visualizo los escenarios naturales más perfectos, con mis flores preferidas, que me rodean en abundancia. Puedo sentir y oler la dulce y tibia brisa que sopla y roza mi cara. Me concentro en relajar todos los músculos de mi cuerpo. Noto que he llegado a un estado de relajación total. Sencillamente le pregunto a mi sabiduría interior: ¿de qué forma estoy contribuyendo a este problema? ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan un cambio? Entonces dejo que me lleguen las respuestas. Es posible que no lleguen en este mismo momento, pero sé que pronto se me revelarán. Sé que cualesquiera sean los cambios necesarios, serán los correctos para mí, y que estaré completamente a salvo sea lo que sea que se despliegue ante mí. A veces uno se pregunta cómo va a realizar tales cambios. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? Lo repito, confía en que tu poder superior te va a enseñar los medios para vivir una vida llena de abundancia y libre de dolor. También te sugiero que efectúes los cambios paso a paso. Lao Tse dijo: el viaje más largo comienza con un paso, un pasito más otro pueden significar progresos importantes. Una vez que comiences a llevar a cabo tus cambios, recuerda por favor que el dolor no desaparece de la noche a la mañana, aunque bien podría ser que sí. Ha llevado su tiempo que aflorara a la superficie, por lo tanto es posible que también lleve su tiempo darse cuenta de que ya no se lo necesita. Sé amable contigo mismo, no midas tus progresos por los de otra persona. Eres único, y tienes tu propia manera de manejar la vida. Deposita tu confianza en tu yo superior para liberarte de todo dolor físico o emocional. El perdón es la llave de la libertad. ¿Prefieres tener razón o ser feliz? Suelo preguntar a mis clientes. Todos tenemos opiniones sobre quién tiene razón y quién está equivocado, según nuestra propia forma de entender las cosas, y todos podemos encontrar razones que justifiquen nuestra opinión y nuestros sentimientos. Deseamos castigar a otras personas por lo que nos han hecho, sin embargo, somos nosotros quienes pasamos la película una y otra vez en nuestra mente. Es tonto castigarnos ahora por el daño que alguien nos hizo en el pasado. Para liberar y dejar atrás el pasado es preciso estar dispuestos a perdonar, aun cuando no sepamos cómo hacerlo. Perdonar significa renunciar a nuestros sentimientos dolorosos, y sencillamente dejar que lo que los provocó se marche. Un estado de no perdón efectivamente destruye algo dentro de nosotros, sea cual fuere la senda espiritual que sigues. Lo normal es que descubras que el perdón es un asunto importantísimo en cualquier momento, pero sobre todo cuando hay una enfermedad. Cuando estamos enfermos es preciso que observemos lo que nos rodea, y veamos que necesitamos perdón. 45 NAR. Generalmente sucede que aquella persona a la que pensamos que jamás vamos a perdonar es precisamente la que más necesitamos perdonar. No perdonar a una persona no le causa el menor daño a ella, pero a nosotros nos provoca estragos. El problema no es de ella, el problema es nuestro. Los rencores y heridas que nos duelen tienen mucho que ver con perdonarnos a nosotros mismos, no a otra persona. Afirma que estás totalmente dispuesto a perdonarte. Estoy dispuesto a liberarme del pasado. Estoy dispuesto a perdonar a todos aquellos que alguna vez me hicieron daño, y me perdono por haber dañado a otros. Si piensas en alguien que te hizo daño en algún momento de tu vida, bendice a esa persona con amor, y liberarala. Después, desecha el pensamiento: yo no estaría aquí ahora si no hubiera perdonado a las personas que me hicieron daño. No deseo castigarme en el presente por lo que ellas me hicieron en el pasado. No quiero decir que lograrlo haya sido fácil, solo que ahora puedo mirar hacia atrás y decir: ah, sí, eso es algo que sucedió, pero ya no vivo allí. Y no es lo mismo que justificar o excusar su comportamiento. Si te sientes estafado o timado por alguien, has de saber que nadie puede quitarte nada que sea tuyo por derecho. Si te pertenece, volverá a ti en el momento oportuno. Si algo no retorna, eso quiere decir que no había de volver.
acéptalo, y continúa con tu vida. Para ser librera es preciso abandonar el resentimiento que clama justicia, y superar los sentimientos de autocompasión. Cuando sufres un ataque de autocompasión, te conviertes en esa persona desamparada que no tiene ningún poder. Para tener poder es preciso estar con los pies apoyados en el suelo, y asumir la responsabilidad. Tómate un momento, cierra los ojos e imagínate un hermoso riachuelo que pasa junto a ti. Coge la vieja experiencia dolorosa, la herida, la falta de perdón, y lánzalo tú. Al riachuelo, observa cómo comienza a disolverse avanzando río abajo hasta que se disipa, y desaparece totalmente. Haz esto lo más a menudo que puedas. Ha llegado el momento de la compasión, y la curación. Entra en tu interior, y comunícate con esa parte tuya que sabe curar. Eres increíblemente competente, estás dispuesto a avanzar hacia nuevos planos para descubrir aptitudes de las cuales ni siquiera tenías conciencia, no solo para curar la enfermedad o malestar, sino también para sanarte a ti mismo en todos los aspectos posibles, para hacerte íntegro en el sentido más profundo de la palabra, para aceptar cada parte de ti mismo, y cada experiencia que hayas tenido, y para saber que todo esto forma parte de la trama de tu vida en estos momentos. Me encanta el librero de Emmanuel. Hay un párrafo que contiene un buen mensaje. ¿Cómo se experimentan circunstancias dolorosas sin amargarse por ellas? Le preguntan a Emmanuel. Tomándolas como enseñanzas, y no como castigos, contesta Emmanuel. Confiad en la vida, amigos míos. Por muy lejos que os parezca que os lleva, ese viaje es necesario. Habéis venido a cruzar un amplio terreno de experiencia con el fin de verificar dónde está la verdad, y dónde está vuestra tergiversación de la verdad. Entonces seréis capaces de volver a vuestro hogar, a vuestro yo espiritual, renovados y más sabios. Ojalá pudiéramos comprender que todos nuestros supuestos problemas son solo oportunidades para que crezcamos y cambiemos, y que la mayoría de ellos proceden de las vibraciones que hemos estado emitiendo. Lo único que necesitamos hacer es cambiar nuestra forma de pensar, y estar dispuestos a disolver el rencor, y a perdonar. Tercera parte: amarse a uno mismo. ¿Recuerdas la última vez que te enamoraste? Tu corazón hacía era una sensación maravillosa. Lo mismo pasa cuando uno se ama a sí mismo, solo que uno nunca puede abandonarse. Una vez que cuentas con tu propio amor, este te acompaña durante el resto de tu vida, de modo que es preciso que hagas de esta la mejor relación que tengas. 8. Cómo amarse. Citando: uno perdona y liberará. No solo se quita de encima una enorme y pesada carga, sino que además abre la puerta hacia el amor a sí mismo. Vamos a examinar algunas formas de amarnos a nosotros mismos que pueden resultar útiles para aquellos de vosotros que ya llevan algún tiempo trabajando en ello, y también para las personas que acaban de comenzar. Yo los llamo mis 10 pasos. A lo largo de los años he enviado la lista a miles de personas. Amarse a uno mismo es una aventura maravillosa, es como aprender a volar. ¿Te imaginas que todos tuviéramos el poder de volar a voluntad? Sería fantástico. Empecemos a amarnos ahora mismo, en un aspecto o en otro. Por lo visto todos sufrimos de alguna carencia de amor a nosotros mismos. Nos resulta muy difícil amarnos porque llevamos dentro esos supuestos defectos que nos hacen imposible amarnos tal como somos. Generalmente nos ponemos condiciones para amarnos, y cuando entablamos alguna relación también ponemos condiciones para amar a la otra persona. Todos hemos escuchado que no podemos amar de verdad a los demás hasta que nos amemos a nosotros mismos. De modo que, ahora que ya hemos visto las barreras que hemos levantado para obstaculizarnos, veamos cómo hacemos para lanzarnos al paso siguiente. 10 maneras de amarnos. 1. Dejemos de criticamos. Este es quizá el punto más importante. Ya hablamos de la crítica en el capítulo 5. Si nos decimos a nosotros mismos que, pase lo que pase, estamos bien, y valemos, podemos cambiar con facilidad nuestra vida, pero si nos decimos que estamos mal, nos resultará enormemente difícil lograrlo. Todos cambiamos, todos. Cada día es un nuevo día, y hacemos las cosas de manera algo diferente a como las hicimos el día anterior. Nuestra capacidad para adaptarnos y avanzar con el proceso de la vida es nuestro poder. Las personas que proceden de hogares problemáticos suelen tener un sentido de la responsabilidad exagerado, y han adquirido la costumbre de juzgarse sin piedad.
crecieron en medio de la tensión y la angustia. El mensaje que recibieron cuando eran niños les hace pensar, seguro que algo no funciona bien en mí. Piensa por un momento en las palabras que empleas cuando te regañas. Las más comunes son, estúpido, chico malo, chica mala, inútil, descuidado, feo, bobo, indigno, perezoso, desaseado, etc. Son estas las mismas palabras que empleas para describirte. Tenemos una gran necesidad de fortalecer nuestra propia valía y mérito, porque cuando pensamos que no valemos lo suficiente encontramos la manera de ser siempre desgraciados, nos creamos enfermedades y dolor, aplazamos cosas que nos beneficiarían, maltratamos nuestro cuerpo con comidas dañinas, con alcohol y otras drogas. En cierta manera todos nos sentimos inseguros, porque somos humanos, aprendemos a no pretender que somos perfectos. La necesidad de ser perfectos solo nos crea una enorme presión, y nos impide ver los aspectos de nuestra vida que necesitan curación. En lugar de eso podríamos descubrir nuestras aptitudes creativas, nuestra individualidad, y valorarnos por esas cualidades que nos distinguen de los demás. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en la tierra, papel que oscurecemos al criticarnos. 2. Dejemos de asustarnos. Muchos de nosotros nos llenamos de miedo con pensamientos aterradores, logrando con ellos hacer 48 las situaciones peores de lo que son. Cogemos un pequeño problema, y lo transformamos en un monstruo gigantesco. Es una forma terrible de vivir, siempre a la espera de que ocurra lo peor en nuestra vida. ¿Cuántos de vosotros os vais a la cama por la noche imaginándoos el peor de los guiones posibles para un problema? Eso es lo mismo que hace un niño pequeño cuando se imagina que hay monstruos debajo de la cama, y se asusta por ello. Si haces esto, no es raro entonces que no puedas dormir. Cuando eras pequeño necesitabas que tu madre o tu padre vinieran a tranquilizarte. Ahora que eres adulto sabes que tienes la capacidad de tranquilizarte a ti mismo. Esto suelen hacerlo mucho las personas enfermas. Con frecuencia se imaginan lo peor. Si es que no están ya planeando sus funerales, ceden su poder a los medios de comunicación, y se consideran datos estadísticos. También ocurre a menudo en las relaciones. Alguien no te llama por teléfono e inmediatamente supones que no eres digno de amor, y decides que jamás vas a volver a embarcarte en otra relación. Te sientes abandonado y rechazado. Lo mismo sucede con el trabajo. Alguien te hace un comentario, y comienzas a pensar que te van a despedir. Construyes estos paralizantes pensamientos en tu mente. Recuerda que los pensamientos de temor son afirmaciones negativas. Si habitualmente repasas en tu mente situaciones o pensamientos negativos, busca la imagen de algo con lo que verdaderamente te guste. Haría reemplazarlos. Podría ser un hermoso paisaje, una puesta de sol, flores, algún deporte, o cualquier cosa que te guste. Utiliza esa imagen como un interruptor cada vez que te des cuenta de que tienes pensamientos de miedo. Di, no, ya no voy a pensar en eso, voy a pensar en puestas de sol, en rosales, en París, en yates o hermosos saltos de agua. Según cuál sea tu imagen, si lo haces así, finalmente superarás la costumbre, aunque es algo que requiere mucha práctica. 3. Seamos amables, cariñosos y pacientes con nosotros mismos, con mucho humor. Loren Arnold escribió: querido Dios, te ruego que me des paciencia. Y la quiero ahora mismo. La paciencia es una herramienta muy potente. La mayoría sufrimos de la expectativa de la gratificación inmediata. Queremos que todo suceda enseguida. No tenemos paciencia para esperar nada. Nos irritamos si tenemos que esperar en una cola o si estamos atascados en un embotellamiento. Queremos todas las respuestas y todos los bienes ahora mismo. Ya, con muchísima frecuencia hacemos desgraciadas a otras personas con nuestra impaciencia. La impaciencia es una resistencia a aprender. Deseamos tener las respuestas sin aprender la lección o sin dar los pasos necesarios. Piensa en tu mente o si fuera un jardín. Para empezar, un jardín es un trozo de tierra. Puede que en él haya muchas zarzas de odio a uno mismo, y piedras de desesperación, rabia y preocupación. Hay un viejo árbol llamado miedo que necesita una buena poda o que lo corten. Una vez hayas limpiado bien el terreno, y abonado la tierra, siembra algunas semillas de alegría y prosperidad. El sol brilla sobre tu jardín, y tú lo riegas.
lo abonas y lo cuidas amorosamente. Al principio no se ve que suceda gran cosa, pero tú no te detengas, continúa cuidando tu jardín. Si tienes paciencia, las plantas crecerán y se llenarán de flores. Lo mismo sucede en tu mente. Tú seleccionas los pensamientos que vas a cuidar, y si tienes paciencia, verás cómo crecen y contribuyen a crear el jardín de experiencias que deseas. Todos cometemos errores, es normal equivocarse cuando se está aprendiendo. Como ya he dicho, son muchas las personas que padecen de perfeccionismo, no se dan ni una sola oportunidad de aprender algo nuevo porque si no lo hacen a la perfección en los 3 primeros minutos, ya suponen que no sirven. Cualquier cosa que decidas aprender requiere tiempo. Cuando uno comienza a hacer algo que nunca ha hecho, generalmente el texto es demasiado largo. 49 parece, no tan raro, no tan mal, ya te estás acostumbrando. Tal vez puedas aprender a cogértelas de las dos maneras sin sentir extrañeza. Lo mismo sucede cuando hacemos algo de una forma nueva. Puede parecernos diferente e inmediatamente la juzgamos. Sin embargo, con un poco de práctica se nos hace normal y natural. No vamos a amarnos a nosotros mismos totalmente en un solo día, pero podemos amarnos un poco más cada día. Si cada día nos damos un poquitín más de amor, dentro de 2 o 3 meses habremos progresado bastante en nuestro amor propio. Así pues, las equivocaciones son nuestros peldaños, son muy valiosas porque son nuestras maestras. No te castigues por cometer un error. Si estás dispuesto a utilizarlo para aprender y crecer, entonces te servirá como un peldaño hacia la realización total en tu vida. Algunos llevamos bastante tiempo trabajando en nosotros mismos, y nos preguntamos por qué aún nos siguen reapareciendo problemas. Es necesario que continuemos reforzando lo que sabemos, que no nos resistamos agarrándonos la cabeza y exclamando: ¿de qué me sirve? Cuando estamos aprendiendo algo nuevo tenemos que ser dulces y cariñosos con nosotros mismos. Recuerda el jardín de que hablábamos hace un momento. Cuando aparezca una mala hierba negativa, arráncala cuanto antes. 4. Aprendamos a ser cariñosos con nuestra mente. No nos odiemos por tener pensamientos negativos. Podemos considerar que estos pensamientos nos construyen, y no que nos derriban. No tenemos por qué culparnos por tener experiencias negativas, podemos aprender de ellas. Ser cariñosos con nosotros mismos quiere decir dejar de culparnos, dejar de sentirnos culpables, acabar con todo castigo, y con todo dolor. También puede ayudarnos la relajación. La relajación es absolutamente esencial para comunicarnos con el poder interior, porque si uno está tenso y asustado corta, obstruye su energía, solo lleva unos pocos minutos al día permitir al cuerpo y a la mente abandonarse y relajarse. En cualquier momento puedes cerrar los ojos, hacer unas cuantas respiraciones profundas y liberar cualquier tensión que lleves contigo. Al expirar, céntrate y di en silencio: te quiero, todo está bien. Verás cómo te sientes mucho más tranquilo. Así te envías mensajes que te dicen que no tienes por qué ir por la vida continuamente tenso y asustado. Meditación diaria. También recomiendo acallar la mente y escuchar la propia sabiduría interior. Nuestra sociedad ha hecho de la meditación algo misterioso y difícil. No obstante, es uno de los procesos más antiguos y sencillos que existen. Lo único que necesitamos hacer es relajarnos y repetir en silencio palabras tales como amor o paz, u otra que tenga sentido para nosotros. OM es un sonido muy antiguo que empleo en mis talleres, y da muy buen resultado. Incluso podemos repetir: me amo, o me perdono, o soy perdonado. Después, escuchemos un momento. Hay quien cree que para meditar es preciso hacer que la mente deje de pensar. En realidad, no podemos detener la mente, pero sí podemos hacer más lentos nuestros pensamientos, y dejar que fluyan. Algunas personas se sientan con una libreta y un lápiz, y anotan sus pensamientos negativos porque al parecer así estos se disipan con más facilidad. Si logramos llegar a un estado en que podamos observar cómo pasan nuestros pensamientos, y no darles importancia aquí hay un pensamiento de miedo, algunos de rabia, ahora pasa un pensamiento de amor, ahora uno de desgracia, ahí va uno de abandono, allá un pensamiento de gozo. Comenzaremos a utilizar con sabiduría nuestro inmenso poder. Se puede meditar en cualquier sitio, y convertir la meditación en un hábito.
Considérala como una manera de concentrarte en tu poder superior, de comunicarte contigo mismo, y con tu sabiduría interior. Lo puedes hacer de la manera que más te guste. Algunas personas hacen una especie de meditación mientras caminan o corren. El texto es demasiado largo. 50 técnicas para llevarla a cabo. En su librera o Getting Well Again Recuperar la Salud, el Dr. Carey Simonton recomienda muchas técnicas de visualización que suelen dar excelentes resultados en personas enfermas de cáncer. Mediante la visualización creas imágenes nítidas y positivas que refuerzan tus afirmaciones. Muchos de mis lectores me han escrito para explicarme la clase de visualizaciones que hacen con el fin de reforzar sus afirmaciones. Lo importante a tener en cuenta respecto a las visualizaciones es que deben ser compatibles con el tipo de persona que eres, de lo contrario, no funcionarán. Por ejemplo, una mujer enferma de cáncer se imaginaba cómo las células buenas de su cuerpo atacaban y mataban a las células malas del cáncer. Al final de la visualización dudaba de haberlo hecho correctamente, y no le daba la impresión de que fuera a funcionar. ¿A ti te gusta matar?, le pregunté yo entonces. A mí personalmente no me hace gracia crear una guerra en mi cuerpo. Le sugerí que cambiara su visualización por otra menos violenta. Creo que es mejor emplear imágenes como el sol que derrite las células enfermas, o un mago que las transforma con su varita mágica. Cuando yo tuve cáncer imaginaba un agua limpia y fresca que arrastraba las células malas de mi cuerpo. Necesitamos hacer visualizaciones que no nos disgusten ni resulten repugnantes para nuestro subconsciente. Si tenemos familiares o amigos que están enfermos, les hacemos un flaco servicio al imaginarlos continuamente de este modo. Visualicémoslos sanos y bien, enviémosles buenas vibraciones. Sin embargo, es preciso que recordemos que depende de ellos ponerse bien. Existen muchas cintas con visualizaciones y meditaciones guiadas que les puedes regalar para que les ayuden en su proceso si están abiertos y dispuestos. Si no lo están, solo envíales amor. Todo el mundo puede hacer visualizaciones, describir la casa en la que te gustaría vivir, tener una fantasía sexual, imaginar lo que le harías a una persona que te ha hecho daño. Todo esto son visualizaciones. Es asombroso lo que es capaz de hacer la mente. 5. Elogiémonos. Este es el paso siguiente. La crítica deprime al espíritu, el elogio lo levanta. Reconoce tu poder, reconoce a tu yo Dios. Todos somos expresiones de la inteligencia infinita. Cuando te desprecias al poder que te ha creado. Empieza por cosas pequeñas. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa. Si lo haces una vez y dejas de hacerlo, no funciona. Continúa, aunque sea un minuto cada vez. Créeme, a medida que lo vas haciendo resulta más fácil. La próxima vez que hagas algo nuevo o diferente, o algo que comienzas a aprender y no sabes muy bien cómo hacerlo, proporciónate aliento y apoyo. La primera vez que hablé de un auditorio en la Iglesia de la Ciencia Religiosa fue tremendamente impresionante. La recuerdo con toda nitidez. Fue en una reunión de mediodía, un viernes. Los asistentes escribieron preguntas y las colocaron en una cesta para que la oradora, yo, las respondiera. Llevé la cesta al podio y contesté las preguntas, realizando un pequeño tratamiento después de cada una. Cuando acabé, abandoné el podio y me dije, Louise, has estado fabulosa, teniendo en cuenta que esta ha sido la primera vez. Cuando lo hayas hecho unas 6 veces, serás una profesional. No me regañé diciendo, ay, olvidé decir esto o aquello. No querí a que me diera miedo hacerlo la próxima vez. Si me castigaba la primera vez, me castigaría la segunda, y finalmente sentiría terror de hablar. Dejé pasar unas 2 horas antes de ponerme a pensar en lo que podía mejorar la próxima vez. En ningún momento me hice sentir mal. Me preocupé especialmente de elogiarme y felicitarme por ser maravillosa. Cuando ya había dirigido 6 reuniones, era una profesional. Creo que podemos aplicar este método en todos los aspectos de nuestra vida. Continué hablando en las reuniones durante bastante. El texto es demasiado largo. 51. La creencia de que no somos merecedores es nuestra resistencia a aceptar el bien en nuestra vida. Eso es lo que nos impide tener lo que deseamos. ¿Cómo vamos a decir nada bueno de nosotros si creemos que no nos merecemos lo bueno? Piensa en las leyes de merecimiento que regían en tu hogar de la infancia.
Pensabas que valías lo suficiente, o que eras lo suficientemente inteligente, listo, alto, guapo o lo que sea. ¿Y para qué vives? Sabes que estás aquí por alguna razón, y esta no es comprar un coche cada tantos años. ¿Qué estás dispuesto a hacer para realizarte plenamente? ¿Estás dispuesto a hacer afirmaciones, visualizaciones, tratamientos? ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a meditar? ¿Cuánto esfuerzo mental estás dispuesto a hacer para cambiar tu vida y convertirla en la que deseas? 6. Amarnos significa apoyamos, acude a tus amigos y permíteles que te echen una mano. En realidad, es una muestra de fortaleza pedir ayuda cuando se la necesita. Son demasiadas las personas que han aprendido a ser autosuficientes. No pueden pedir ayuda porque su ego se lo prohíbe. En lugar de intentar hacerlo todo solo y enfadarte porque no lo consigues, la próxima vez pide ayuda. En todas las ciudades hay grupos de apoyo, existen programas de 12 pasos casi para todos los problemas. Además, en algunas áreas hay círculos curativos y organizaciones afiliadas a iglesias. Si no logras encontrar lo que deseas, puedes iniciar tu propio grupo. No es tan difícil como podría parecer. Reúne a 2 o 3 amigos que tengan los mismos problemas, y establece unas pocas líneas directrices a seguir. Si lo haces con el amor de tu corazón, el grupo crecerá, la gente se sentirá atraída como por un imán. No te preocupes si el grupo empieza a crecer, y el lugar de reunión se hace demasiado pequeño. El universo siempre provee. Si no sabes qué hacer, escribe a iHouse, y te enviaremos orientaciones sobre cómo dirigir un grupo. Todos podemos estar de verdad presentes los unos para los otros. En 1985 comencé las reuniones de los miércoles con 6 hombres enfermos de SIDA, en la sala de estar de mi casa de Los Ángeles. No sabíamos qué íbamos a hacer con respecto a esta intensa crisis. Yo les dije que no nos íbamos a sentar allí a jugar al «Qué terrible», ¿verdad? Porque eso ya lo sabíamos. Íbamos a hacer lo que pudiéramos para apoyarnos mutuamente, abordando el problema de forma positiva. Actualmente nos seguimos reuniendo, y ya tenemos cerca de 200 personas que acuden cada miércoles por la noche a Louis Studio Park. Es un grupo extraordinario para personas que tienen el SIDA, y se da la bienvenida a todo el mundo. Vienen personas de todas partes del mundo a ver cómo funciona este grupo, y por qué se sienten apoyadas. No soy solo yo, es el grupo. Todos contribuyen a que sea efectivo. Meditamos y hacemos visualizaciones, difundimos y compartimos información sobre terapias alternativas y los últimos adelantos de la medicina. Hay mesas de energía en un extremo de la sala, donde algunas personas se echan, y otras les transmiten su energía imponiéndoles las manos u orando por ellas. Tenemos terapeutas de la ciencia de la mente con quienes se puede hablar. Al final cantamos y nos abrazamos los unos a los otros. Deseamos que la gente salga de allí sintiéndose mejor que como entraron. A veces estas personas reciben un estímulo positivo que les dura varios días. Los grupos de apoyo se han convertido en una nueva entidad social, y son instrumentos muy efectivos para esta compleja época. A muchas iglesias del nuevo pensamiento, como la de la unidad, y la de la ciencia religiosa, tienen grupos de apoyo que se reúnen semanalmente. En revistas y periódicos de la nueva era aparecen listas de grupos. Establecer una red de apoyo es muy importante, te estimula y te pone en marcha. Sugiero que las personas que tienen ideas similares se reúnan y compartan sus experiencias. El texto es demasiado largo. 52. Cuando las personas trabajan juntas en un objetivo común, acuden con su dolor, su confusión, su rabia o lo que sea, y se unen, no para quejarse y gemir, sino para encontrar la forma de superar sus problemas, para elevarse por encima de ellos y crecer. Si eres una persona muy entregada, autodisciplinada y espiritual, puedes realizar muchísimo trabajo en ti misma sola, pero si participas en un grupo en que todos hacen lo mismo, darás un salto cuántico porque cada uno aprende de los demás. Cada persona del grupo es un maestro, de modo que si tienes problemas que requieran algún trabajo, te sugiero que, si es posible, entres en un grupo donde puedas llevarlo a cabo. 7. Amemos nuestros rasgos negativos, todos ellos forman parte de nuestra creación.
Del mismo modo que todos nosotros formamos parte de la creación de Dios, la inteligencia que nos ha creado no nos odia porque cometamos errores o porque nos enfademos con nuestros hijos. Esta inteligencia sabe que hacemos lo mejor que sabemos, y nos ama porque todos somos sus creaciones. De igual modo podemos amarnos nosotros, vosotros y yo, todos hemos hecho elecciones negativas, y si continuamos castigándonos por ellas, se convertirán en pautas habituales, y nos resultará muy agotador dejarlas marchar, y hacer elecciones más positivas. Si te pasas la vida diciendo, odio mi trabajo, odio mi casa, odio mi enfermedad, odio esta relación, odio esto, odio aquello, muy pocas cosas buenas podrán entrar en tu vida, sea cual fuere la situación negativa en que te encuentres, está ahí por algún motivo, de otra forma, no le hubieras permitido entrar en tu vida. El Dr. John Harrison, autor del libro All Over Your Disease te ame su enfermedad, dice que jamás hay que condenar a nadie por haber sido operado muchas veces o por tener diversas enfermedades. En realidad, los enfermos pueden felicitarse por haber encontrado un medio seguro de satisfacer sus necesidades. Es necesario que entendamos que sea cual sea el problema que tengamos, nosotros contribuimos a crearlo con el fin de manejar ciertas situaciones. Una vez comprendido esto, podemos encontrar formas positivas de satisfacer nuestras necesidades. Hay personas enfermas de cáncer o de otras enfermedades graves a quienes les ha resultado tan difícil decir no a alguna figura de autoridad en su vida, que inconscientemente han ido creando la enfermedad para que diga no en su lugar. Conocí a una mujer que, al comprender que el único fin de la enfermedad que se estaba creando era ser capaz de negarse a las exigencias de su padre, decidió ponerse en su lugar por una vez. Comenzó a decir no a su padre, si bien al comienzo le resultó difícil, como continuó firme en su decisión, vio encantada que se estaba curando. Sean cuales fueren nuestras pautas negativas, podemos aprender a satisfacer esas necesidades de forma más positiva. Por eso es tan importante hacerse la pregunta: ¿qué beneficio saco de esta experiencia? ¿Qué hay de positivo en ella? No suele gustar responder a esa pregunta, pero si realmente miramos en nuestro interior, y somos honestos con nosotros mismos, encontraremos la respuesta. Tal vez tu respuesta sería, es la única manera que tengo de conseguir una amorosa atención de mi pareja. Una vez que lo has comprendido, puedes comenzar a buscar formas más positivas de conseguirla. El humor es otro potente instrumento, nos ayuda a liberarnos y a aligerarnos durante las experiencias tensas y agotadoras. En las reuniones de los miércoles dedicamos un tiempo a los chistes, a veces recibimos la visita de una oradora llamada la Dama de la Risa. Tiene una risa muy contagiosa, y hace reír a todo el mundo. No podemos tomarnos siempre tan en serio, y la risa es muy curativa. Te recomiendo que veas comedias divertidas cuando te sientas deprimido o bajo de ánimo. Cuando tenía mi consultorio particular solía hacer todo lo posible por conseguir que mis clientes el texto es demasiado largo. 53.8. Cuidemos nuestro cuerpo. Considera tu cuerpo como una maravillosa casa en la que vives durante un tiempo, amas y cuidas tu casa, ¿verdad? Así pues, vigila lo que metes dentro de tu cuerpo. El abuso del alcohol y otras drogas está muy extendido, son métodos de escape populares. Si te drogas, eso no quiere decir que seas una mala persona, sino que no has encontrado una forma más positiva de satisfacer tus necesidades. Las drogas nos tientan, ven, juega conmigo, y lo pasaremos muy bien. Es verdad, pueden hacernos sentir maravillosamente, sin embargo, nos alteran demasiado la realidad, y aunque al principio no se nota, el precio es terrible al final. Después de ingerir drogas durante un tiempo, la salud se resiente tremendamente, y la persona se siente mal. Las drogas perjudican el sistema inmunitario, lo cual puede conducir a numerosos trastornos físicos. Además, después de un repetido uso, se desarrolla la adicción, y entonces uno se pregunta por qué comenzó a tomar drogas. La presión de los compañeros o amigos puede que te haya obligado al comienzo, pero el uso repetido y continuado es otra historia. No he conocido nunca a una persona adicta a alguna droga que se ame a sí misma. Usamos el alcohol y otras drogas para escapar de la sensación de no valer nada, residuo de nuestra infancia.
pero cuando el efecto se acaba nos sentimos peor que antes. Entonces, por lo general, nos invade la culpa. Es necesario que nos demos cuenta de que no hay peligro en tener los sentimientos que tenemos ni en reconocerlos. Los sentimientos pasan, no se quedan. Otra forma de ocultar nuestro amor por nosotros mismos es atiborrarnos de comida. No podemos vivir sin comer porque el alimento da energía a nuestro cuerpo y le ayuda a crear nuevas células. Es posible que conozcamos bien los elementos de una buena nutrición, pero aún así utilizamos los alimentos para castigarnos y crearnos obesidad. Estados Unidos se ha convertido en una nación de adictos a los platos preparados y envasados. Llevamos décadas alimentándonos a base de lo que yo llamo la gran dieta americana, atiborrándonos de alimentos procesados de todo tipo. Hemos permitido que los fabricantes influyan con sus anuncios en nuestros hábitos alimentarios. A los futuros médicos ni siquiera se les enseña nutrición en la Facultad de Medicina, a no ser que la escojan como asignatura optativa. La mayor parte de lo que actualmente consideramos medicina tradicional se centra en los fármacos y las operaciones quirúrgicas, de modo que si realmente queremos aprender algo de nutrición, deberemos hacerlo por nuestra cuenta, tomar conciencia de lo que metemos en nuestra boca, y de cómo nos hace sentir es un acto de amor hacia nosotros mismos. Si una hora después de comer te sientes soñoliento, podrías preguntarte: ¿qué comí? Es posible que hayas comido algo que no le sentó bien a tu cuerpo en ese momento determinado. Comienza a prestar atención a lo que comes. ¿Qué alimentos te dan energía, y cuáles te agotan y te bajan el ánimo? Esto se puede hacer probando y experimentando, o bien con la ayuda de un buen dietista que sepa responder a tus preguntas. Recuerda que lo que le va bien a una persona no necesariamente le va bien a otra. Nuestros cuerpos son diferentes. A muchas personas les va maravillosamente bien la dieta macrobiótica. Lo mismo sucede con el método de la antidieta de Harvey y Marilyn Diamond. Estas dos dietas se basan en conceptos totalmente diferentes, y sin embargo ambas dan buenos resultados. Todo cuerpo es distinto de cualquier otro, de modo que no podemos decir que solo un método funciona. Es necesario encontrar cuál es el que mejor le va a uno. Busca alguna forma de hacer ejercicio que te guste, que te resulte agradable. Adopta una actitud mental positiva hacia el tipo de ejercicio que realizas. Muchas veces nos creamos obstáculos en el cuerpo principalmente como consecuencia de lo que asimilamos. El texto es demasiado largo. 54 Vivimos en una época en la cual se multiplican las nuevas tecnologías para beneficiar la salud. Estamos aprendiendo a combinar métodos de curación antiquísimos, como la medicina ayurvédica, con la tecnología de ondas acústicas. He estado estudiando cómo estimula el sonido nuestras ondas cerebrales, y acelera el aprendizaje y la curación. Hay estudios que demuestran que podemos curar una enfermedad alterando mentalmente la estructura de nuestro ácido desoxirribonucleico. Yo creo que de aquí al final del siglo vamos a investigar una gama de posibilidades que serán de enorme utilidad para la mayor parte de la población. 9. Trabajemos con el espejo. Siempre insisto en la importancia del trabajo con el espejo para descubrir la causa de un problema que nos impide amarnos. Hay varias formas de llevar a la práctica este trabajo. A mí me gusta mirarme al espejo tan pronto como me levanto. Es lo primero que hago por la mañana, y me digo: te amo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¿Cómo puedo hacerte feliz? Escucha tu voz interior, y actúa en consecuencia. Puede que al principio no oigas nada, porque estás tan acostumbrado a reprenderte que no sabes cómo responder con un pensamiento amable y cariñoso. Si durante el día te sucede algo desagradable, ve al espejo y di: te amo de todas maneras. Los acontecimientos vienen y van, pero el amor que sientes por ti permanece, y es la cualidad más importante que posees. Si te sucede algo fantástico, ve al espejo y di: gracias. Agradécete a ti mismo la experiencia maravillosa que te has creado. También puedes perdonar frente al espejo. Perdónate y perdona a los demás. Puedes hablar con otras personas mirándote en el espejo, sobre todo si temes hablar con ellas de determinadas cosas. Puedes limpiar y arreglar viejos asuntos pendientes con tus padres, jefes, médicos, hijos, amantes. Puedes decirles todas las cosas que no te atreves a decirles en persona.
y acuérdate de finalizar la conversación pidiéndoles su amor y su aprobación, ya que eso es lo que verdaderamente necesitas. Las personas que tienen problemas para amarse a sí mismas son casi siempre aquellas que no están dispuestas a perdonar, porque no perdonar cierra la puerta del amor. Cuando perdonamos y liberamos, no solo nos quitamos de encima un enorme peso, sino que también abrimos la puerta hacia el amor a nosotros mismos. Vaya peso que me he quitado de encima, suele decir la gente. Bueno, pues, ciertamente era un gran peso, y cargábamos con él desde hacía demasiado tiempo. El Dr. John Harrison afirma que perdonarse a uno mismo, y perdonar a los padres, en combinación con la liberación de pasadas heridas, cura más enfermedades de lo que jamás podrían curar los antibióticos. Cuesta muchísimo que los hijos dejen de amar a sus padres, pero, cuando lo hacen, les cuesta muchísimo más perdonarlos. Cuando no queremos perdonar, cuando no queremos liberar y olvidar, lo que hacemos es atarnos al pasado. Si estamos atados al pasado no podemos vivir en el presente, y si no vivimos en el presente, ¿cómo podemos crearnos un glorioso futuro? La vieja basura del pasado solo crea más basura para el futuro. Las afirmaciones realizadas frente al espejo tienen una ventaja: aprendemos la verdad de nuestra existencia. Si haces una afirmación e inmediatamente recibes una respuesta negativa como ¿a quién quieres engañar? Eso no es cierto, tú no te mereces eso, acabas de recibir un regalo que puede